Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad al tema en que nos quedamos, que tenía que hablar con el método, las variables, las hipótesis. Y bueno, uno de los esquemas en donde, bueno, casi nos quedamos es algo parecido a esto. Sí, yo sé que no es el más bonito, pero trata de representar lo que son estas líneas de investigación. Si nosotros hablamos de un fenómeno llamado un fenómeno educativo, la educación. Bueno, en el caso de la educación, no nada más hay una forma de educación, sino que tenemos muchos ámbitos, muchos campos. Platicábamos que son muchas las variables que pueden estar vinculadas a lo que sería la educación, y esas variables lo que van provocando es que se generen todas estas llamadas líneas de investigación. Entonces, si bien todas estas líneas de investigación atienden a algo llamado educación, pues cada una de ellas puede evaluar, analizar, interpretar, es decir, puede investigar pues de una forma específica. Podemos hacer investigación, por ejemplo, en políticas educativas. Eso puede representar esta pequeña rama. Podemos también, junto con la política educativa, podremos hablar de la legislación educativa, también podríamos hablar de infraestructura, podríamos hablar de recursos, podríamos hablar de materiales, podríamos hablar de planes y programas de estudio, podríamos hablar, en fin, de muchos aspectos educativos en donde cada una de estas líneas de investigación atiende a cada una. Por lo tanto, no podemos decir que haya una forma de investigar a la educación. La verdad es que no es cierto, no hay una manera, sino que cada una de esas ramas va a tener su propia manera de investigar. Es decir, hay muchas formas de dividir a la investigación educativa. Y eso se va a referir de una primera instancia al ámbito en el cual se va a investigar. Todo esto se puede investigar en educación, todas estas variables se pueden investigar, pero no es lo mismo que yo quiera investigar una política educativa a, por ejemplo, un método didáctico. Son dos cosas que tienen lo único en común a la educación, pero la forma en cómo se puede entender un método pues difiere bastante de lo que es una política educativa. Por lo tanto, aquí yo necesito un método, acá también necesito un método. Entonces, ese método puede tener algunos elementos en común, como lo platicábamos: describir, explicar, predecir, controlar. Pero ahora bien, las políticas educativas yo las puedo evaluar desde formas, por ejemplo, cuantitativas, mientras que los modelos didácticos los puedo evaluar desde métodos cualitativos. Cada uno de esos conceptos los vamos a comenzar a revisar en este tema. Entonces, esto que sirva de introducción para hablar cómo se divide la investigación educativa. La investigación en la educación se tiene que empezar a subdividir de acuerdo a varios parámetros que serán investigados, serán conocidos en este tema, para poder entender todo el contexto en que se desarrolla la educación y obviamente cómo poder mejorarla. Entonces vamos a iniciar la revisión de este concepto, de estos temas, a partir de esta unidad. Por mi parte te pido que hagas una lectura de lo que ya se encuentra disponible en la plataforma, para que puedas ir pues realizando tus propios apuntes, y vamos a ir analizando cada uno de esos conceptos. Por mi parte, por este momento es todo. Te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.